Hola, buenas noches, buenas noches. Sí, bienvenidos a Meditando en el Monte. Es lunes 9 de diciembre e iniciamos una nueva semana caminando de la mano de Dios. Y recuerden que nos estamos acercando al fin de año. Todas nuestras reuniones permanecen igual. Nos estaremos congregando todos los domingos de este mes de diciembre, el 24 como siempre lo hacemos a las 10 de la mañana, el 31 también como siempre lo hacemos a las 10 de la mañana. Pero especialmente este sábado que viene, esta semana, el 14 tendremos pues el concierto de Navidad, que siempre hacemos una reunión especial para dar paso a la Navidad, y será un tiempo de alabanza para que nos vamos programando con tiempo para todos juntos disfrutar de la presencia de Dios. Vamos a orar por esta nueva semana que iniciamos, que el Señor esté con nosotros como siempre lo hace, cuidando, guardando y proveyendo a sus hijos, y luego los invito a hacer la meditación de esta noche. Así que acompáñenme primero a orar. Padre, muchas gracias te damos por iniciar una nueva semana de tu mano. Ponemos esta semana delante de ti, dándote gracias, que tú nos acompañes, que tú estés cuidando, como siempre lo haces, cuidando de nosotros tus hijos, guardándonos, acompañándonos. Tu presencia esté con nosotros. En esta noche te pedimos nuevamente, una vez más, que bendigas tu palabra para nosotros, que tu palabra siga siendo nuestro alimento, nuestra guía en nuestro caminar. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos haciendo meditaciones en la segunda carta en la primera carta de Juan, del apóstol Juan, primera de Juan, que tiene 3 cartas, y pues haremos las meditaciones en las 3 cartas. Vamos en la primera, en el capítulo 2, y hoy vamos a meditar en los versículos 18, 19 y 20. Dice así: Hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. Recordemos que el apóstol Juan es también quien escribe el Apocalipsis, ¿cierto? El último libro de la Biblia, donde encontramos muchas de las profecías del final de los tiempos, de qué es lo que va a suceder, de cómo Dios lo va a hacer, y allí se habla mucho acerca de esta figura del anticristo, que es una figura pues apocalíptica que marca el final de los tiempos. Y entonces dice, bueno, en la última hora va a venir el anticristo, y de hecho dice, han surgido ya muchos, y se está refiriendo a aquellas personas que han salido dentro de la iglesia causando daño a las iglesias. Dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Y yo creo que eso es algo que todavía nos cuesta y nos duele, adolecemos todavía de esto dentro de nuestras iglesias, en el cristianismo de hoy, de entender que pues no todas las personas que están dentro de la iglesia son cristianos, e incluso muchos en el mundo, fuera de la iglesia, pues nos juzgan a todos los cristianos por personas que salen de nosotros con falsas doctrinas, con enseñanzas extrañas, estafando gente, cometiendo graves pecados, y se nos juzga por eso. Y el versículo 20 me llama muchísimo la atención, porque dice, pues, pero vosotros que tenéis la unción del Santo, todos vosotros lo sabéis. Nosotros que caminamos de la mano de Dios, que nos esforzamos por obedecer a Dios, y que creemos en Dios, y que estamos más cerca de Él porque le buscamos todos los días, así como en estas meditaciones de la noche, pues nosotros sabemos que hay gente que está en la iglesia, que no camina correctamente con Dios. Hay muchos de ellos que no buscan agradar a Dios, y hay muchas personas que no hacen lo bueno dentro de la iglesia. No nos corresponde a nosotros el juzgar, pero sí el orar para que se manifiesten las personas que realmente no anhelan servir a Dios, personas que quieren y vienen para hacer daño dentro de las iglesias, y no es una novedad. O sea, el apóstol Juan escribió hace 2000 años contando que es algo que ya estaba sucediendo dentro de las iglesias.
había gente que estaba saliendo dentro de las iglesias, pero que realmente nunca hizo parte de la iglesia, y personas que pues hacían daño. Lo leímos mucho cuando hicimos las meditaciones en Primera de Pedro, en Segunda de Pedro especialmente, en la carta de Judas. También Santiago menciona algo de eso, de falsos profetas, de falsos maestros que buscan engañar, torcer las escrituras para engañar a otros. La mejor forma de combatir esto es vivir pegados a Dios, estudiar muchísimo la palabra, tener mucho conocimiento de lo que la palabra enseña acerca de quién es Dios, para que no seamos fácilmente engañados cuando alguien viene a hablarnos en nombre de Dios cosas que no provienen de Dios. Y no podemos de alguna manera como ser incautos o pasar por ser demasiado inocentes al creer que todas las personas que hablan en nombre de Dios provienen de Dios. Y en ese sentido, hoy también nos hace mucho daño el tener tanto acceso a tantas cosas, a tantas iglesias, a tantos pastores, a tantos mensajes. De alguna manera eso también nos afecta, el estar escuchando tantas voces y el estar y no estar simplemente arraigados en una iglesia en donde sea Dios quien nos cuide y nos pastoree. La palabra dice en Isaías que Dios nos da pastores conforme a su corazón, y personas que nos pastorean, que nos cuidan. Pero cuando nosotros, como esas ovejitas tercas, nos salimos del redil, llegamos a otros lugares, fácilmente podemos ser engañados al no entender, como dice aquí el versículo 20, al no tener la unción del Santo y saber que hay gente que viene desde dentro para hacer daño. Fácilmente podemos ser engañados cuando simplemente pensamos que todos los que hablan de la Biblia, mencionan la Biblia o hablan acerca de Dios, pensar que todos provienen de Dios. Juan nos advierte mucho y dice, en esta época han surgido muchos anticristos, lo menciona Juan, y dice eso, salieron de nosotros, no vienen de afuera. No son amenazas externas. También había amenazas externas en la iglesia en la época del primer siglo, en la época de los apóstoles también había amenazas externas, pero principalmente estos que salen desde dentro de nosotros mismos. Debemos de tener muchísimo cuidado, orarle mucho a Dios, y como decía ahorita, el mejor remedio, la mejor forma de evitar este tipo de cosas es apegarnos mucho a Dios, estudiar muchísimo la palabra, tener muchísimo conocimiento acerca de Dios, y saber que son cosas que seguramente que han sucedido, la Biblia lo menciona, y que seguramente seguirán sucediendo. Que Dios nos guarde, nos cuide como su iglesia de estos anticristos, de estas falsas enseñanzas, y que nos ayude a permanecer siempre en su palabra, en su presencia, y a seguir cada día buscándole de todo nuestro corazón. Con esta meditación yo le voy a invitar a que oremos. Padre, muchas gracias por la advertencia de Juan. Reconocemos que han habido y seguirán existiendo estos anticristos, falsos maestros dentro de la iglesia, que buscan engañar. Seguramente algunos han salido de nosotros, así como lo menciona Juan. Y yo te pido que a cada uno de nosotros, a tu iglesia, tú nos cuides, nos guardes de estas falsas enseñanzas, de estos falsos maestros, como lo menciona el último versículo que meditamos hoy, el versículo 20. A nosotros que tenemos tu unción, ayúdanos a entender esto y ayúdanos a cuidarnos y guardarnos de estos falsos, de estos anticristos, de estos falsos maestros, perseverar en tu palabra, conocerte más y buscarte a ti cada día más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga y que tengan un muy buen inicio de semana. Hasta luego.